¿Alguna vez habías escuchado el concepto de blasfemar contra Satanás? Y aunque te parezca raro, la Biblia nos habla acerca de esto. Y nosotros como cristianos debemos tener mucho cuidado de no cometer este gravísimo error que tristemente gran parte de los cristianos está cometiendo en la actualidad, ya que esto podría traer graves consecuencias para nuestra vida. ¿Y qué tan peligroso puede ser esto? Pues si nosotros blasfemamos contra Satanás, podemos estar en riesgo de perder incluso nuestra salvación, de no salvarnos por el hecho de estar blasfemando. Y aunque se refiere a Satanás, esto es algo que a Dios no le agrada de ninguna manera. La palabra nos dice que nosotros tenemos una lucha, y esa lucha es una lucha espiritual. La palabra nos dice en el libro de Efesios, en el capítulo 6, por allí en el versículo 12 nos dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás está en las regiones celestes. Satanás no está en el infierno, una pequeña aclaración que vale la pena hacer en este video. Pero el punto es que nosotros tenemos esa batalla, una batalla en la cual nosotros como pertenecientes al reino de los cielos se nos ha dado una autoridad. Y esa autoridad nos ha dado el dominio, por decirlo de cierta manera, sobre espíritus de las tinieblas que pueden venir a atormentar a algunas personas, a atormentar las vidas, que quieren llegar a dañar a las personas. A través de Cristo, a través del sacrificio de Cristo, la iglesia ha recibido una autoridad, hasta tal punto que los espíritus inmundos se tienen que sujetar a la voz de una persona que llena del Espíritu Santo está llevando libertad a una vida. Incluso el Espíritu Santo viene a la vida del creyente justamente para edificar a la iglesia y para que el creyente pueda ser efectivo en esta batalla y en esta guerra espiritual en la cual nosotros nos estamos moviendo. Pero la autoridad que nosotros tenemos debemos ser claros, tener siempre presente que no es una autoridad que nosotros la tengamos por el hecho de nosotros ser superiores a esas autoridades espirituales. La autoridad que nosotros tenemos no se basa en quiénes somos nosotros, sino de quién es el Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces es importante que nosotros entendamos esto y lo tengamos presente para no caer en el error de insultar muchas veces a los demonios, a Satanás, que precisamente a esto se refiere lo que es la blasfemia contra Satanás. Es el hecho de que una persona, porque tiene a Dios, le diga frases como he escuchado muchas veces como el perro, demonio inmundo. Incluso hemos escuchado muchas veces esa expresión. Y si tú buscas en la Biblia, en ninguna parte se le llama a ningún demonio y a Satanás de esta manera o de maneras despectivas, a no ser que sea el mismo Dios que esté hablando y que esté hablando algo sobre Satanás. Allí sí Dios tiene una autoridad porque Él está sobre todo. Pero vamos a ver bíblicamente, porque es importante que nosotros todo lo que obedezcamos y lo que hagamos esté basado en la Biblia. Este es el manual de instrucciones que el Señor nos dejó para que nosotros vivamos conforme a Él. Y nos damos cuenta muchas veces si leemos la Biblia que hay cosas que nosotros hacemos que están mal y que la palabra nos dice que están mal, pero seguimos haciendo, como es este tema de hablar mal, de insultar, de hablar de manera despectiva de Satanás. Y vamos a leer qué dice la Biblia al respecto. Mira lo que dice el libro de Segunda de Pedro. Estas carticas bíblicas que muchas veces no las leemos porque son corticas, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Juan, el libro de Judas, muchas veces hay cosas muy valiosas allí, pero como son libros pequeños decimos no lo vamos a leer. Pero mira lo que dice Segunda de Pedro en el capítulo 2, y lo tremendo es que Pedro aquí está hablando acerca de los falsos profetas. Un falso profeta no se refiere únicamente a la persona que dice así te dice el Señor y la palabra no se cumple. No, nosotros como personas que predicamos la palabra de Dios estamos siendo profetas en el sentido de que el profeta es aquel que lleva una palabra de parte de Dios para darlo a las personas. Alguien que esté predicando el evangelio entonces, que es un mensaje que viene de Dios, es un profeta. No en el sentido de la profecía que viene, así te dice el Señor, sino de la profecía revelada y escrita que es el evangelio. Mira lo que dice Pedro aquí en esta carta. En el capítulo 2, versículo 10, dice: atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición
contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Aquí está hablando de personas que no tienen ningún temor de hablar mal contra esas autoridades celestiales. Y nos deja claro que no se refiere a ángeles, sino que se refiere a los demonios, porque nos dice que los ángeles no se atreven a proferir un juicio de maldición contra Satanás y contra los demonios. Pero nos dice que hay personas dentro de la iglesia, personas dentro de la familia de fe supuestamente cristianos, personas que creen que Dios los está apoyando en esas prácticas que están haciendo y empiezan a hablar mal de las autoridades celestiales. Repito nuevamente, habla de Satanás y los demonios. Más adelante en el libro de Judas vamos a leer otro pasaje bíblico que te va a dejar más claridad acerca de esto. Pero fíjate que es algo que nosotros hacemos a veces y pensamos que estamos bien, no, porque ellos están perdidos y yo tengo la presencia de Dios. Fíjate que incluso eso a Dios no le agrada. A Dios no le gusta que tú hables de esa manera. A Dios no le agrada eso, pero ¿por qué lo desconocemos? Porque no estamos leyendo la palabra. Y mira lo tremendo de esto, es que al final del versículo 12 nos dice, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Nos está hablando que aquel que no tome esto en serio va a perecer. Aquel que no tome esto en serio, que tome esto como un juego, va a recibir el castigo. ¿Y el castigo por qué? Por hablar de una forma que no debería serlo, de unas autoridades que son espirituales, de unos seres espirituales, que sí van a recibir el castigo un día por Dios. Pero nosotros como iglesia no tenemos por qué insultar o hablar mal de esas autoridades espirituales, porque siguen siendo autoridades espirituales, aunque son de maldad. Tienen un poder que en cierta manera el Señor les está permitiendo que tengan. Nosotros podemos echarlo fuera en el nombre de Jesús por la autoridad que hemos recibido de Él, pero hasta allí. El papel de la iglesia no es ningún otro. Nosotros no estamos para insultar o ser jueces para ellos. Y sigue diciendo la palabra en el libro de Judas, otro libro que creo que es de los muy pocos leídos. Y mira lo que dice Judas, capítulo 1, pues solamente tiene un capítulo, el libro de Judas, versículo 8, dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman en cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecerán como Coré, sigue diciendo la Biblia más adelante. Pero fíjate, aquí nos da otro caso en particular y nos recuerda ese evento que nos recuerda Judas y nos dice que Satanás llegó y quería el cuerpo de Moisés y Miguel, que es el arcángel Miguel, tenía una lucha con Satanás en ese momento por el cuerpo de Moisés. Y dice, hey, Miguel no se atrevió a maldecirlo. Miguel no se atrevió a lanzar palabras, digamos, palabras despectivas contra Satanás, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Fíjate. Y Judas nos está diciendo, hey, estos se atreven a decir maldición, a lanzar cosas o a decir cosas que no deben decir contra autoridades espirituales, contra cosas que ellos no conocen, contra cosas que ellos no entienden y se atreven a hablar de esta manera. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que tener mucho cuidado. Y aquí en Judas es que aparece la palabra y dice, blasfeman de las potestades superiores. Cada vez que tú veas a alguien que diga, no, Satanás, el perro ese, o el demonio este tal, y empiece a hablar mal, a insultar de esa manera, con la palabra corrígelo, porque para eso estamos, para ser corregidos a través de la palabra, para que la palabra nos enseñe. No es como nosotros pensamos que estamos bien, sino como la palabra nos enseña. Y fíjate que en esto, que tal vez tú dices, no, pero si ellos son los enemigos, no hay ningún problema con Dios si yo hablo de esta manera. No, Dios no quiere que tú te refieras así a ellos.
Es lo que Dios nos dice en su palabra y estamos aquí para obedecer la palabra de Dios. No sé si habéis escuchado este término acerca de la blasfemia contra Satanás y sus demonios, pero sí, está sucediendo y no lo hemos visto como un pecado, pero sí. ¿Qué opinas acerca de esto? Deja tu opinión en los comentarios. Comparte este video con una persona que tú sepas que le pueda ser de bendición y edificación. Mi nombre es Wilton Martínez, suscríbete a este canal porque siempre estamos compartiendo contenido que sea de bendición, de edificación para todos, para vivir el Evangelio conforme a la palabra de Dios. Suscríbete por aquí y nos estamos viendo después. Que Dios te bendiga.